Estamos iniciando Algoritmo Salud, episodio 2, temporada 6, y estamos súper contentos porque no solamente nos vas a escuchar, también nos vas a ver ahora, que es la nueva ola, tendencia y demás del podcasting. Empezando Algoritmo Salud, y yo te quería preguntar algo, Rocío, no me lo tomes a mal. Es una pregunta privada, personal. Muy privada. ¿Qué tienes en la cabeza? Dime, porque yo te he notado así como cyber extendida. ¿Tienes un chip cerebral de estos que ahora están poniendo Fíjate tan de que me gustaría implantarme uno, pero todavía le tengo miedito al tema. ¿Y qué te parece si hoy hablamos de los chips cerebrales y cómo Entonces, va esa tecnología? No me puedes ver el chip. Bueno, yo preguntaba, pero es que te veo así como con una versión aumentada. Una versión aumentada de Rocío Brauer, una velocidad, la diadema. Exacto, una innovación que percibo de tu parte. Oye, está perfecto. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Me vas a tener el remedio y el trapito? Pues espero que sí, nuestros invitados van a decir, vamos a hablar hoy de chips cerebrales, esta tecnología realmente dónde se encuentra. Perfecto, iniciamos Algoritmo Salud, bienvenidos. Algoritmo de Salud. Un algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocío Brauer. En la búsqueda constante de superar las barreras de la tecnología y la biología, emerge una fascinante intersección, los chips cerebrales. Esta innovadora tecnología promete revolucionar no solo el campo de la neurociencia, sino también el ecosistema digital y nuestra vida cotidiana. El potencial de los chips cerebrales se vislumbra en diversos campos, pero en la medicina especialmente pueden contribuir significativamente al tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Y a medida que avanzamos hacia un futuro digitalmente integrado, estamos viendo cómo los chips neurocerebrales pueden llegar cada vez a más personas, mejorando, por supuesto, tanto su salud como su salud digital. Bueno, pues ya estamos directos y sin escalas en este gran episodio. A ver, chips cerebrales, dímelo chips todo. Cerebrales. No, yo no te voy a decir nada, nos lo van a decir nuestros invitados, porque realmente ellos saben del tema. Yo nada más he leído algunas cositas, me interesa. Yo me pondré a uno, por supuesto. Porque eres galletero de corazón. Pues sí, ¿para qué andar cargando tanta cosa, vamos, no? Si lo puedes tener metido así hasta el fondo del cerebro. A ver qué dicen nuestros invitados. Vamos a ver qué nos dice nuestro queridísimo amigo doctor Marco Antonio Sotomayor, que es un mega medfluencer especializado en neurociencias y pues top youtuber. Caray, ya dominas las redes sociales. ¿A poco no, doctor? A ver, llegaste a este Muchas gracias. Y lo primero que hicieron fue mi youtuber favorito. Eso fue lo primero que escuché. Ya tengo la mala fama de ser youtuber, Rocío Enrique. Muchas gracias por invitarme. También felicidades por la sexta temporada. Qué bueno. Exacto. Que ustedes ya saltaron hasta la 6T. De la 4T a la 6T, ustedes ya van bien avanzados. Es de otro tema, pero sí. Pero ya vamos en la 6T. A ver, damos paso al siguiente. Saltemos para no meternos en... Vamos a hablar de temas no controversiales, que es el chip cerebral. Claro, ¿No? ¿Qué les parece? No, nada controversial. Exacto. El segundo invitado me encanta porque es una persona apasionada de la tecnología. Es el queridísimo amigo Gustavo Ros. Yo te podría decir como tecnócrata, tecnoexperto, ¿no? Pero también es director de investigación de inteligencia artificial en nuestra querida fundación FunSalud. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenísimo. ¿Cómo quieres que te digamos? No, pues sí, está bien, Gustavo. ¿Está bien? No, tecnoexperto. ¿Qué te gusta? Así como... Fíjate que me gusta mucho pensar acerca de la tecnología. No, geek no, entonces, porque serías un techie. Sí. El geek solo sabe de geek profesional puede ser también, techie profesional, no sé. La verdad es que yo todavía pero estoy descubriendo. Lo que más me gustó de la entrada de Gustavo Ros, por cierto, bienvenido. Gracias. Fue que le dijiste, Gustavo Ros, ¿cómo estás? Y dijo, buenísimo. Sí, el ego lo tiene, pero hasta arriba. Me encanta la idea. Oye, pues tiene que contestar bien. Claro. Y precisamente invitamos a Gustavo, al doctor Marco, porque ellos sí nos van a explicar con mucho detalle de qué se tratan los chips cerebrales. Si es que está inclusive correcta el término, ¿no? Es lo que quisiera que me aclaras primero, Gustavo. ¿De qué se trata este tema? Bueno, de entrada yo creo que hemos escuchado todos que las nuevas generaciones ya vienen con otro chip, ¿verdad? Pronto vamos a tener razón, porque yo creo que... No solo las mascotas. No solo las mascotas. Sí, lo que está sucediendo obviamente que está empezando a alcanzar cierto grado de madurez estos implantes cerebrales y empiezan ya a controlar por lo menos ciertas funciones básicas. Están ahora a partir de hace unos días que la FDA le dio la aprobación de tecnología disruptiva a Blindsight, esta nueva versión, si lo quieren ver así, de Neuralink,
Pues obviamente. Espérate. Sí, ya te vas a tener. Sí, mano. Tú ya vas en el para nivel empezar, 4 y estamos en el remedial. Explica a la audiencia de que Blindside y luego Neuralink. Neuralink empieza y luego Blindside. Básicamente Neuralink es esta empresa de Elon Musk, donde él es principal inversionista, que está haciendo chips literalmente implantables en el cerebro. No es la única, hay varios que tienen diferentes tecnologías para lograr lo mismo, pero es quizás la más ruidosa y la que mejor está haciendo avances en este momento. Y lleva desde principios de año ya haciendo experimentos en humanos. El año pasado le dio la FDA el permiso de hacer experimentos con humanos. En enero se lo implantaron a la primera persona, a Nolan, con bastante éxito, primero un par de problemillas. Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que a través de este chip que se conecta vía tecnologías que usamos todos los días en nuestras pantallas, etcétera, a dispositivos electrónicos, es decir, a computadoras, vamos a decir, por un lado. A software. Y por otro lado, se conecta a través de electrodos directamente al cerebro, lo cual genera lo que se conoce como BCI o Brain Computer Interface, una interfaz computadora-cerebro. Con lo que piensas, mueves la computadora o el por ejemplo, teléfono. Las dos personas que ya lo tienen implantado, eso hace. Es lo que antes era una como diadema de neurotecnología. Bueno, antes se usaban los electroencefalogramas, que seguramente Marco nos va a poder decir mucho mejor. Con la neurotecnología sí eran diademas, entonces también rehabilitabas incluso miembros. Sí, hay unos que son electroencefalogramas en realidad mucho más pequeños o sencillos o menos invasivos, que ni siquiera necesitan ya tanto gel y otras cosas. Pero ¿en qué parte del cerebro implantan el chip? Exactamente. En el neocórtex, aquí, hasta arriba, sí. Wow. Marco, a ver, espérense, es que me dejaste así mareado, mano. Sí. A ver, esto no es ciencia ficción, esto ya sucedió, se está haciendo en este momento, pruebas en humanos, el objetivo es que con nuestros pensamientos, me imagino, controlemos ciertos aspectos de la tecnología. Tú como experto en neurociencias, ¿qué opinas de esto? Fíjate que es súper interesante, Enrique, tú lo dices, no es ciencia ficción y no solamente eso, está basado en ciencia ya incluso antigua, podríamos decirle. Esto es desde los 1800 cuando un doctor, el doctor Galvani, descubrió que si tú acercabas una cosa que lanza descargas eléctricas, lograbas que partes de un animalito se movieran solitas. De hecho, si alguno ha leído la historia y la novela de Frankenstein, en eso está basado, poder mover y activar partes del cuerpo con electricidad. Evidentemente la ciencia ha avanzado mucho y ahora sabemos que todos los nervios, tanto periféricos, los que hacen que nos movamos y sintamos cosas, como la corteza cerebral y todo nuestro cerebro, básicamente funcionan a través de electricidad. Y eso implica que si tú tienes una cosa que pueda captar esa electricidad o lanzar electricidad, puedes medir lo que está haciendo el cerebro o puedes incluso darle órdenes al cerebro para que haga una cosa específica. Ya lo dijo perfectamente Gustavo, Neuralink es de las más famosas ahorita, pero tenemos desde hace décadas, por ejemplo, experimentos en los que hay changuitos que ya les implantaban chips cerebrales y movían brazos robóticos. Otra historia muy famosa, un mono llamado Pong, que le implantaron un chip y jugaba este videojuego Pong, que golpeas. Por eso le pusieron Pong. Claro. Y de hecho podía vencer a la máquina con el implante cerebral que él tenía. Lo que está haciendo ahora en la actualidad es, de nuevo, sabiendo que el cerebro es básicamente electricidad, cómo podemos controlarlo de una manera mucho más precisa, de nuevo, para hacer algo, mover partes del cuerpo que no podíamos hacerlo, o recibir información de esa parte que no estábamos recibiendo previamente. O, por ejemplo, mi celular, ¿no? El smartphone. Yo quiero desbloquearlo, irme a una cosa, escribir y demás. ¿Puedo hacer eso con mi chip implantado? En este momento, ya con el que justamente recibió Nolan, ya logra interactuar con su computadora y de hecho ya menciona que puede jugar ajedrez, puede jugar otros videojuegos, puede escribir más rápido de los dispositivos que tenía antes. Entonces, aunque tu celular todavía no lo logra desbloquear, él sí tiene acceso a sus aparatos electrónicos ya sin ningún problema gracias a este chip. Y esto está muy ligado a la inteligencia artificial. Tú que eres experto en esto, ¿no, Gustavo? Por supuesto, digo, para empezar, funciona con inteligencia artificial porque funciona con una buena combinación, yo creo, de inteligencia artificial con natural, porque al final nuestro cerebro aprende también a utilizar esa interfaz. Al final de cuentas, es el cerebro humano el que aprende a ver qué tiene que pensar, en pocas palabras, para que el movimiento funcione, ¿no? Pero por otro lado, imagínense lo siguiente, una vez que tenemos interfaces, este aparato del que estábamos hablando ahorita se llama Telepathy, que es básicamente la primera versión que sacó Neuralink y que ahora tiene, la segunda persona ya lo tiene, Alex ya tiene
una versión mejorada, digamos, de Telepathy, y ha logrado controlar ya videojuegos de una manera espectacular, ¿no? Mucho mejor que con los controles digamos, típicos que tienen cantidades de botones y palanquitas. No le avisen a mi hijo. Sí. Él sí le va a entrar, a ver si papá ya estoy formado, ¿no? Para eso. Entonces, ahorita todavía se están haciendo los experimentos en pacientes cuadraplégicos, pero ahí viene la nueva versión. A ver, espérame un segundo. Es muy importante lo que estás diciendo. Sí. Un paciente cuadraplégico que no puede mover las extremidades, ¿con el chip podría hacerlo? Bueno, puede controlar, por ejemplo, su silla de ruedas, puede controlar una serie de cosas un brazo robótico. Pues para empezar, un mouse, ¿no? Que a lo mejor no podía. Es cuadraplégico. Entonces, de entrada puede ya controlar pantallas y puede controlar en el mundo virtual pues, prácticamente cualquier cosa. Eso significa que también puede controlar robots o su propia movilidad. Claro. Obviamente, dado que tuviera, digamos, los implantes y la robótica alrededor. Bueno, acuérdate que están los exoesqueletos, que de alguna manera es la parte de un robot que te ayuda si perdiste piernas o brazos o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, eso es movimiento. Con movimiento podríamos casi decir, bueno, pues prueba superada, ya están llegando a donde había que llegar. Pero realmente el objetivo de Neuralink y de muchos otros pues va muchísimo más allá que la movilidad, ¿no? El objetivo va a realmente ser una buena interfaz cerebro digital o cerebro computadora para poder pues, conectar mucho más. Convertirnos en cyborgs. ¿Cuál es el fin? Yo ahí justo, y de lo que estaban platicando, creo que es súper importante. En este momento el objetivo de Neuralink no es recuperar la movilidad. Es decir, un paciente paralizado con este chip no puede mover su cuerpo, solamente tiene esta interacción con la computadora. Sin embargo, hay chips actuales, por ejemplo, y fue el primero hace también el año pasado, principios, en una universidad allá en Suecia, que colocaron 2 chips, uno en el cerebro y uno en la médula espinal del paciente, y alguien que tenía paralizadas las piernas ya está caminando de nuevo. Son chips más pequeños, es un poco diferente, pero el punto es si se puede recuperar cierta movilidad en ciertos pacientes ya en la actualidad con este tipo de intervenciones electrónicas en cerebro, aunque Neuralink no sea su objetivo principal. Pero finalmente trastornos neurológicos. Correcto, ¿no? Correcto. Parkinson, sí, exacto. Obviamente esas son las áreas en donde más quieren investigar, en donde más promesas hay, ¿no? Oye, y para aquellos que tú dijiste que eran temas polémicos, ¿no? Sí. Ya hablando de las temporadas, vámonos a esto. Entonces, una polémica sería, ¿nos va a reescribir el cerebro? ¿Nos va a cambiar nuestra memoria? ¿Te puedes formatear? Bueno, entonces tendría que preguntarle al doc si es que se puede, porque... Justo este es un punto muy interesante porque escuchamos chips cerebrales y Elon Musk lo presenta como que todos vamos a estar conectados a internet y todo el cerebro va a cambiar. No, espérame tantito, también le estás dando más información a la inteligencia artificial. Es correcto, ahí ya se van a inspirar. Pero la realidad en este momento es el chip nos va a ayudar, uno, con enfermedades mentales y neurológicas que tengan una ubicación cerebral muy específica. Es decir, si ya sabemos que no te funciona, voy a inventar la parte derecha del cerebro, te ponemos ahí el chip, eso mejora y entonces se compone esa enfermedad. Todavía no estamos en el reino de posibilidades de cambiar muchas estructuras cerebrales y entonces corregir patologías mucho más complejas. Por ejemplo, el Alzheimer, que tiene varias zonas dañadas, no sería candidato en este momento para ser tratado con este tipo de chips cerebrales. Dicho eso, en el futuro definitivamente podríamos hacer chips que estimulen al cerebro de cierta manera para que se fortalezcan ciertas conexiones o se debiliten y entonces sí podría cambiar la función de nuestro cerebro, nuestras memorias y otro tipo de cosas. Pero tú como médico, ¿le recomendarías hoy a alguien que se hiciera una intervención de este estilo para ponerse un chip? En este momento definitivamente no, porque uno, estos chips no están tan avanzados, es decir, sí miden algunas cosas, sí pueden hacer algunas cosas, pero no te está conectando con nada más. Llevan pocos humanos. Llevan solamente algunos humanos y además es una neurocirugía. Es decir, te abren muchas veces el cráneo para meter el chip y eso puede llevar, por supuesto, a que te das infecciones, problemas de trombosis y otras cosas que son muy graves. ¿Y los neuroderechos también? Y justamente en el futuro, cuando los chips estén más avanzados y ya tengamos cosas que ahorita no existen, pero que seguro vamos para allá, que te puedas conectar con redes sociales, que puedan leer qué estás pensando, qué estás moviendo, etcétera, definitivamente abre una puerta en el que la ética tendría que estar súper metida para saber qué está bien que hagamos y qué no. Regulación. Es que imagínate, Gustavo, si ahorita estamos con el tema de que los datos, nos están descubriendo 1000 y un datos al estar metiéndonos en internet, datos que ni siquiera tú concedes.
Imagínate ahora con un chip. Estamos avanzando hacia allá. A ver, el lanzamiento de Apple Intelligence, los que ya han tenido la oportunidad de probarlo, pues nos acerca muchísimo, porque al final de cuentas ahora ya tiene conciencia de lo que hay en tu pantalla, conciencia de todos tus correos, de tus contactos, etcétera, etcétera. Y claro que tú puedes controlar y permitir o no el acceso a ciertos datos, y Apple es quizás una de las empresas más preocupadas por la privacidad. En ese sentido, a mí en lo personal no me preocupa, ¿no? Pero sí tenemos que trabajar en esos temas, y yo creo que... ¿Por qué no te preocupa? ¿Por qué no me preocupa? Porque... Una, quizás porque no tengo nada que esconder. Bueno. A lo mejor si fuera yo un político, tendría yo muchísimo más problemas, ¿no? Estaría yo más preocupado. O un criminal. Sí, claro. Pero confío en ciertas empresas, en su rigurosidad en el cuidado de la privacidad de los datos, ¿no? Okay. La verdad es que se ha visto en el pasado, ha habido demandas de la CIA y del FBI, oye, ábreme el iPhone. Y no lo hacen, ¿no? Entonces, algunas veces, digamos, hay polémicas todavía y obviamente pues no podemos tampoco dejar pasar que los chinos han espiado. Y dicen, tráeme tu celular cuando te ven ya sospechosito, ¿no? Sí, sí, abre tus redes sociales. Abre redes sociales. Imagínate con el chip, ¿qué habría un password o cómo llegarían a tu chip? No, a ver, para empezar, la comunicación no necesariamente es con la nube. O sea, la comunicación es con un dispositivo local, para empezar. Y tu dispositivo local, pues tú ya tendrás, obviamente, tus políticas para ver qué sube y qué no sube a la nube. Pero eso no quiere decir que no pudiera alguien un día, suponiendo que todos tenemos que implantar un chip de estos, utilizarlo para cierta verificación, igual como se hace con las redes sociales. ¿Qué hacemos si te cae un virus? Ahí. Justo. Sí, no, bueno, es que de verdad. De nuevo, ahorita no pasa eso porque los chips no necesariamente están conectados con el mundo exterior o, como dice bien Gustavo, solo a dispositivos ultralocales. Pero definitivamente, ya que los chips tengan mayor capacidad de procesamiento y estén conectados con otras estructuras, gobiernos, empresas y demás, que incluso si les das permiso, podría pasar que te llegan a hackear. Y que, por ejemplo, si ese chip tú lo necesitas para caminar, simplemente ya no pudieras caminar. O que si tienes guardados ahí ciertos recuerdos, o te los quiten o cambien estos recuerdos. Esto, por supuesto, es muy... ¿Ves como si estamos entrando esto ya es la a Black Mirror? Es la ciencia ficción, pero definitivamente si le diéramos la capacidad a estos chips de modificar tu cerebro de esa manera y, digamos, le diéramos una puerta abierta... ¿Y por qué no vamos a los temas más propositivos en la salud? Bueno, a ver, algo muy actual y muy próximo dentro de este mismo tema del chip es este nuevo chip para la visión, ¿no? Vamos a imaginar un paciente completamente ciego, que ya sea porque tiene un problema en el nervio óptico o porque tiene, a lo mejor perdió los dos ojos, lo que ustedes quieran. Lo que hicieron fue conectar literalmente una cámara digital a un Neuralink que le llaman Blindsight y lo conectaron a la zona de ¿cómo se llama esta zona? Sí, la corteza visual. La corteza visual, correcto, gracias. sí. Entonces, tiene una serie de electrodos y lo que hacen es estimular la corteza visual con lo que está viendo la cámara. De tal manera que el cerebro aprende en el neocórtex y no en el nervio óptico a interpretar esas señales y los pacientes van a empezar a ver. ¿Sí? Tal cual ven. Qué maravilla. Todavía no lo han implantado para ese fin, pero acaban justo hace 5 días de obtener la aprobación de la FDA como tecnología disruptiva, lo cual va a acelerar muchísimo la investigación. Eso sí es maravilloso. Y yo también ahí, justo con esto que menciona Gustavo, creo que es una diferenciación muy importante. Por ejemplo, este chip que le permitiría a los pacientes ciegos ver, no necesariamente, incluso en el futuro, querrías tú que estuviera conectado a nada fuera de tu cuerpo. Claro. Entonces, imaginamos un chip cerebral y decimos, eso ya va a estar todo tu cerebro conectado, pero es importante recordar que el cerebro está muy diferenciado por las diferentes partes. Entonces, tú podrías tener un chip en un sitio que sí se conecte a Internet, por inventar ciencia ficción, y otros 3 chips que no se conectaran absolutamente nada, que son privados público. y que ni siquiera tienen acceso a Internet y por lo tanto no correrían ese riesgo de intervención. Y si quieres hacer un live, podrías... No, es que en Instagram ya le puedo, y ya ahí es donde viene lo interesante. Ahora, pensemos en toda esta aumentación del cerebro humano. Claro. Porque muchísima de la información que captamos todos los días viene por lo visual. Claro. ¿Qué pasa si yo lo visual lo puedo aumentar con información, digamos, en capas encima de lo que estoy viendo? Tu realidad aumenta. Que inmediatamente pueda yo ver el perfil de la persona que estoy viendo, pues, en redes sociales. Que inmediatamente pueda yo saber a dónde me tengo que mover y no tengo que estar volteando a ver las pantallas. Entonces, esa interfaz visual se vuelve algo muy valioso de conectar a la red y de conectar a la inteligencia artificial para aumentar nuestra capacidad cerebral y obtener la información al instante de lo que queremos, de lo que estamos viendo.
Algo como lo que podemos emular en los lentes de realidad aumentada, por ejemplo, virtual. Nada más sin verte ridículo. Sin verte que no estás tocando nada. O sea, nadie se va a enterar de que lo tienes puesto, ¿no? Sí. Y probablemente al principio se va a ver un armatoste como Neil, ¿cómo se llama? Harbison, el primer cyborg, ¿no? Sí. Que trae su cámara aquí enfrente. Bueno, pues claramente bueno, se es nota, que ¿no? ahí estamos hablando de los metahumanos también, ¿no? El Correcto. tema del transhumanismo. Correcto. Donde igual te sirve para... Él lo que hay que decirle a la audiencia es que él no ve los colores, ¿no? Sí. Es un catalán. Sí. Y al ponerse esta antena... Acromatopsia se llama eso. Acromatopsia, esa correcto, antena que no, logra percibir los tonos. Daltonismo. Es el Y con nombre eso logra percibir anterior. los tonos. Es que eso, vamos, para el tema de poder tener el paso que sigue para una limitación física o de enfermedad o, como dices, mejorar tu neurológica. calidad de vida. Claro, pero ¿realmente esto nos va a llegar al bolsillo de todos? Lo veo como muy Es caro, cuestión ¿no? de tiempo, ¿no? Es como con todas las evoluciones exponenciales. Digamos, nada más piensen cuánto costaba una secuenciación de tu genoma hace un par de años, costaba millones de dólares. Después bajó a cientos de miles, bajó a decenas de miles. Ahorita estamos en menos de $1,000. Y probablemente pronto va a ser tan barato una secuenciación genómica que la vas a empezar a tener en todas partes disponible, en el metro, en donde sea, para muchas razones obviamente positivas. Entonces, como todo va a bajar de precio, se va a volver más accesible, pero tenemos que trabajar obviamente en las implicaciones que eso tiene. Seguramente va a haber gente que se lo va a poner no porque tenga una discapacidad. Eventualmente va a llegar al punto en donde la gente va a quererlo tener para tener capacidades adicionales. ¿Eso no nos pone como en un suelo disparejo? Completamente, es una de las grandes preguntas y lo estamos viendo incluso en otras áreas como la genómica, ¿no? En Europa ya se prohibió, por ejemplo, que a través de CRISPR-Cas9 puedas adquirir nuevas funciones por encima de lo normal. Ajá, sí. Explícale a la audiencia lo de Sí, CRISPR-Cas9 es una tijera genética básicamente que te permite editar tu ADN. ¿no? Pero no es tan sencillo, ya me lo han explicado. No, editarlo sí, o sea, cortar. Sí, es una especie de editar el software, si lo quieres ver así, ¿no? Y en Europa dijeron, oye, espérate, se vale si tienes una discapacidad para ponerte, digamos, parejo con los demás, pero no se vale para aumentarte, ¿no? Para mejorar tu visión o tu audición o lo que tú quieras. En Estados Unidos sí está más abierto. Aquí yo creo que también vamos a ver diferentes países y diferentes posturas y va a estar interesante ver cómo se empiezan a regular este tipo de cosas. Porque sí, efectivamente, es, oye, si yo tengo más lana, ¿no? Así como ves ahora quienes sí tienen derecho de irse al espacio, pues los que tienen $200,000 para un viaje al espacio, ¿no? ¿Quién tienen más gadgets? ¿No? Y así te vas, claro. Entonces, ay, me viste así como si yo fuera el comprador el compulsivo de galletero galletas. number one. Pero, a ver, eso va a ser muy importante porque de por sí la adopción tecnológica ya genera cierta disparidad, desigualdad, claro, ¿no? sí, Es decir, sí. hoy día cierta en México brecha, hay personas que no tienen brecha acceso digital. a Internet, Correcto. y hay otros que sí tienen acceso, y habrá quien quiera buscar un término y rápido se mete a Google y lo encuentra, y hay otras personas que dicen, ¿y ahora qué? ¿Cómo Correcto. voy a la enciclopedia? ¿Cómo le hago? Sí, sí. Imagínate, por ejemplo, en temas universitarios o escolares. Mi hijo, bueno, no sé, a lo mejor hasta cierta edad puedes tener el implante o no, pero ya a nivel universitario o posgrados, pones un chip donde vas a mejorar tu manera de aprender, Tu ¿no, memoria. Marco? Tu memoria, tu retención. Y otros que no lo tienen, ¿qué va a pasar? Estoy completamente de acuerdo y ahí yo tendría dos comentarios. Primero que nada, no solo el tema financiero es lo que está limitando los chips, por supuesto que sí, pero por supuesto también hay este tema grande de seguridad. Poner un chip cerebral, insisto que no es algo de todos los días. Sí. Y incluso si pasan 20 años, el abrirte el cráneo y meterte cosas va a ser complicado. Entonces, para la adopción tenemos que tomar en cuenta cosas no cerebrales e incluso más allá de lo financiero y lo ético. Biológicamente no es sencillo que todo mundo traiga chips cerebrales. Ahora, ya que se logre eso, que esperemos que se logre y sea para bien, por supuesto que genera esta desigualdad y no solamente impacta, como habíamos mencionado previamente, los sentidos, por ejemplo, que recuperen la vista y demás, sino en efecto la capacidad cognitiva de una persona puede cambiar. Sabemos que si estimulamos ciertas neuronas, eso facilita la consolidación de la memoria, que nos aprendamos cosas de memoria. Lo podemos ver también, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo algo, el violín, algún instrumento musical, lo que estamos haciendo es estimular las mismas neuronas una y otra vez a
través de la práctica. En teoría, una persona con el chip instalado de manera correcta podría aprenderlo de manera pasiva sin tener que practicar tanto, porque estamos estimulando a estas mismas neuronas de manera continua. Y en teoría también eso podría facilitar todo el asunto de aprendizaje, inteligencia, asuntos universitarios, educativos, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente podría tener un impacto muy grande en todas estas personas y en estos aspectos cognitivos también. Ok, hablando de este tipo de retos, en México, ¿dónde estamos parados? Estamos nomás mirando. Quiero así, ver. Estamos charlando, Quiero ver que el IMSS lo incluya en el cuadro básico. Está difícil, ¿qué podemos esperar, mano, aquí? Yo ahí justo comentaría, hablando del IMSS, fíjense que en México sí existen chips cerebrales que se implantan en los pacientes. No son para nada tan avanzados como Neuralink. Sí. Neuralink son miles de electrodos, de puntitas eléctricas que pueden medir la actividad del cerebro. En México lo que existe se llama estimulación cerebral profunda. Sí. Pacientes con Parkinson, por ejemplo, que ya el Parkinson está muy avanzado y no se puede controlar con medicamentos. Se ponen poquitos electrodos, 100 electrodos máximo, y eso puede ayudar a los pacientes a que se recuperen. Entonces, no estamos para nada cerca de los niveles que estamos hablando ahorita, chips mucho más complejos con procesadores y demás. Son chips más sencillos, pero definitivamente algo nos está llegando poco a poquito y hay neurocirujanos en México súper capacitados, ¿no? Correcto, y la neurocirugía, hay gente súper capacitada en México que hace estos procedimientos y que le cambia la vida a los pacientes. Oye, Marco, y en ese sentido, y Gustavo, ¿cuáles serían ya se sabe de reacciones adversas de que el chip haya, por ejemplo, al primer humano que se lo implantaron, ¿qué adversidad tuvo? No sé de reacciones adversas, no sé si tú sabes, Marco, pero yo lo único que sí sé es que no salió perfectamente como esperaban. Parece que tuvo una burbuja de aire en el centro que se movió con el tiempo y se le desconectaron algunos electrodos. O sea, solo el 15% quedaron conectados. Al final lo resolvieron y volvió a la normalidad. Es decir, cosas que se esperarían además de una cirugía de, como dices, de cerebro abierto. Correcto. Además le meten el chip 5 milímetros en la masa cerebral. El nuevo 8 milímetros, todavía más adentro, ¿no? Entonces sí es un tema que dices, ¿neta? Sí. Pero la verdad es que han sido exitosas y sí, pues sabemos por los cohetes de Elon Musk que no siempre sucede, ¿verdad? Así es. Pero la verdad es que tenemos que pensar un poco en las promesas que hay de ese tipo de cosas. Y me voy a regresar un momentito al tema de la igualdad, porque pensando en que el día de mañana este tipo de cosas puede realmente ayudarle a la población general si el costo baja, que es muy probable que suceda por evolución simplemente de la tecnología. Va a haber otras, siempre va a haber unas nuevas. Entonces la desigualdad va a seguir existiendo. De hecho, me viene a la mente la conferencia de cierre de Nicolás Negroponte en el 2014 con motivo del 30 aniversario de TED Talks. Yo no sabía, no sé ustedes, pero yo no sabía que llevaba desde el 84. Bueno, entonces le preguntan, oye, ¿y cuál es tu predicción para dentro de 30 años? Y dice, pues yo, para entonces yo voy a estar muerto. Pero yo creo que vamos a poder agarrar una pastilla y esa pastilla vamos a poder ingerir conocimiento. Dice, el contenido de esta pastilla me lo voy a tomar y el contenido va a encontrar su camino para acomodarse en nuestras neuronas de tal manera que si yo me tomo una pastilla de Shakespeare, de pronto tengo Shakespeare. Eso vas a tener que explicarme tú cómo funciona, pero... Empiezo con el lo to que be sí, or not to be. Sí. ¿No? Sí. Y Nicolás Negroponte, cuando él dice algo así, yo lo tomo muy en serio, porque es el fundador del Media Lab del MIT, ahí es donde surgió el screen, el touchscreen, Street View y cantidades de cosas que hoy usamos todos los días, la videoconferencia, etcétera. Muchas de las tecnologías que estamos usando hoy vienen de ahí. Ellos saben por dónde se están moviendo las cosas. Para mí es algo que hay que tomar muy en serio. Y si vamos a ser capaces de ingerir conocimiento, para empezar, pues pensamos en la industria farma, cómo va a moverse, ¿no? Todas las cosas que uno podrá hacer. Pero todo eso significa que nuestro conocimiento del cerebro apenas está empezando. Y conforme tengamos más inteligencia artificial para poder procesar toda esa data, se va a mover exponencialmente la evolución. Y eso va a hacer que haya, para mí no va a ser cada vez más igualdad. Las oportunidades van a llegar a más gente, pero van a llegar tal vez ni siquiera más tarde que antes, pero las diferencias van a ser cada vez mayores. Claro. Oye, y en ese chip podremos tener ya nuestro
¿Expediente electrónico? Uf, el expediente electrónico es otro tema que no tenemos pero ahorita en el chip. En el chip. Entonces, sí se podría, ojalá algún día tener algún expediente electrónico, idealmente implantado. en el chip. Justo también quisiera retomar un par de cosas que dijiste, Rocío. En cuanto a eventos adversos, la neurocirugía tiene eventos graves, puedes tener infecciones, puedes tener otro tipo de procesos que se forman en el cerebro en respuesta a que abran el cráneo. Entonces, de entrada es una cirugía peligrosa, pero como perfectamente explica Gustavo, nosotros estamos metiendo unos electrodos, unas mangueritas al cerebro y son las que detectan estos pensamientos de Nolan. El cerebro, como ustedes saben, está literal flotando en líquido. Eso significa que con el tiempo se mueve el cerebro y los chips, incluso los que se usaban desde antes, súper sencillos, se mueven, se desplazan y pierden un poco de función, que es lo que explicaba Gustavo. A Nolan le sucedió, se le movió el chip, solamente el 15% de todos los electrodos, más de 1000 que tenía ya aplicados, le están funcionando, pero de manera interesante también, y ahí vuelve a entrar la inteligencia artificial, lo que hicieron justamente no fue volver a conectarlos, porque sería otra neurocirugía, sino que cambiaron el procesamiento de la información, es decir, hicieron, digamos, más inteligente a la máquina para una interpretar. actualización. Descargó una actualización para que fuera rápido y no se quedara mucho. Oye, le pusieron el iOS 18. Exacto. Exactamente. Y gracias a eso justo recuperó la función, a pesar de nuevo de que solo le caen 15%. A ver, entonces quiero entender algo. Wow. ¿Tu chip implantado en el cerebro puedes manipularlo desde el software de la computadora donde tienes esa conexión? Ahorita no es para manipular tu cerebro. Tú puedes con tu cerebro manipular la Ajá, computadora. pero no de regreso. No va, no es viceversa. Bueno, la visión en cierta medida sí está mandando señales, obviamente al neocórtex. Ahora sí es la primera vez que entran bueno, señales, sí, pero claro que tiene implicaciones interesantes. ¿Y cómo sé que las señales realmente es lo que estoy viendo? es que me quedo pensando que a lo Que te pongan mejor una película ahí y ya Que eso crees pasa que es la incluso realidad. con nuestros ojos, ¿eh? Creemos Sí. que vemos la realidad, Pero pero el estamos cerebro biased. interpreta Sí, claro. cosas Sí, que pues no. ya Yo te quería Pero preguntar bueno, es eso. otro tema. A Sí. lo mejor me salgo un poquito de tema, pero Sí. ¿qué tanto sabemos del cerebro? Es O sea, muy si bueno. fuera... han me dicho que imagino, muy poco, ¿no? Exacto, dicen que por ejemplo el océano no lo conocemos completo. En este caso, ¿cuál será la analogía? ¿Qué tanto conocemos? Es una maravillosa pregunta. Definitivamente no conocemos todo el cerebro, yo te diría no conocemos ni siquiera la mayor parte del cerebro. A pesar de que las neurociencias se le ha invertido mucho y han avanzado de manera espectacular estos últimos años, hasta el punto de que ya tenemos chips cerebrales, hay muchas enfermedades mentales, neurológicas y de otro tipo que ni siquiera sabemos dónde está su origen. Y por supuesto, entonces, si quisiéramos poner un chip, no sabríamos dónde se tiene que poner para componer esa enfermedad. Entonces, eso es un hecho innegable conforme avancen todo el tema de esta neuroingeniería. También tiene que seguir avanzando las neurociencias y nuestro entendimiento del cerebro. Dicho eso, hay muchas otras cosas, especialmente las enfermedades entre comillas sencillas, que tú dices, yo ya sé dónde está el problema. Esas sí se pueden arreglar desde este momento, arreglar entre comillas, desde este momento con este tipo de intervenciones teóricas. Sí, claro, claro. Correcto. Y volvemos al tema de Nolan puede ya mover y tener esta interfaz computadora-cerebro, y este otro paciente allá en los Países Bajos ya puede caminar cuando no podía antes, gracias a estos chips cerebrales. Es que yo creo que nos deja un poquito incómodos cuando estamos hablando de este tema, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que es un misterio todavía, ¿no? Para el ser humano. Realmente cómo funciona completamente nuestro cerebro, de dónde sale la conciencia. Justo. También el cerebro me parece especialmente delicado y nos pone muy nerviosos porque si tú le preguntas a una persona, oye, ¿tú eres tu mano? Te dirá que no, mi mano me pertenece, pero yo no soy mi mano, yo no soy mi pierna, yo no soy mi ojo. Pues ¿dónde estás? ¿Dónde estoy yo? Sí. Estamos en el cerebro. O sea, el cerebro es donde realmente tenemos esta conciencia y residimos. Entonces, el que tú le dejes entrar a una persona, a una empresa, a un gobierno, hasta allá, a donde realmente tú estás, eso por supuesto... ¿Qué más personal que exactamente. eso, ¿no? No solamente es válido que nos pongan nerviosos, sino que deberíamos tener estos temas de ética y temas de regulación en la mesa. Y uno más que les pongo en la mesa. Sí. ¿Dónde queda el papel del psiquiatra? Por ejemplo, o neurólogo. Bueno, más allá de eso, el que trata ciertas patologías, ¿no? Mentales, ¿tendrá que ver o eso no se asocia? Bueno, a ver, me voy a atrever a decir, esto nada más es una interfaz nueva. Al final de cuentas, la inteligencia artificial, por muchas otras maneras y muchas otras interfaces, está quitándonos la chamba a todos, poco a poco. Claro que sí.
O sea, todo el mundo, no, que no va a sustituir. Pero claro que la idea es que sustituya muchas de las tareas que hacemos en el día a día. Pero me refiero tenemos a que enfocarnos en cuáles son esas cosas que no puede o no debe sustituir la inteligencia. Por ejemplo, si tú tienes un chip, pudieras corregir ciertas patologías psicológicas que te llevan al psiquiatra. No, es una muy buena pregunta. Este tipo de chips funcionan, ya quedamos para partes, cuando la patología sabemos perfectamente dónde está el problema. En la psiquiatría, la gran mayoría de enfermedades no sabemos dónde está el problema. Y desde las más frecuentes, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastorno de la personalidad, no es que yo ya sepa, mira, aquí tienes una partecita que no te funciona bien. Si la corregimos, se cura tu enfermedad mental. Eso no funciona así. Especialmente hablando de enfermedades mentales, estos chips cerebrales, al menos en este momento como los tenemos concebidos, no tendrían un impacto y necesitaríamos la terapia tradicional con medicamentos, con el médico psiquiatra, con por supuesto la psicoterapia, que es lo que realmente cambia todo nuestro cerebro al mismo tiempo, no solamente estas intervenciones súper dirigidas, que son los chips cerebrales. Oye, pero por ahora, ¿no? Por ahora, sí, por Hasta ahora. el momento. Yo digo, cuando tú preguntaste, bueno, ¿dónde estamos en el conocimiento del cerebro? Yo estaba pensando, sí, ¿dónde estamos ahorita? Claro. Pero ¿dónde estábamos ayer? Correcto. Y lo más importante es dónde vamos a estar mañana, porque creo que la evolución tammén es exponencial en el entendimiento del cerebro, ¿o no? Oye, y lo de mañana nos lo dejas para el cuarto bloque de Yo este programa. Yo lo quiero leer. Pura futureada. Todo futureada. No, es que Marco, que sabe de estas cosas, a mí me interesa mucho entender justo a dónde vamos en el entendimiento del cerebro. Porque el último segmento de bloque Algoritmo Salud es futurear. Exacto. Pero hemos estado hablando de lo que ya sucede, Gustavo, ¿no? Los implantes cerebrales ya son una realidad, que claro, se está haciendo prueba-error, ¿no? Con humanos. Entonces, ¿cuál sería el paso que sigue? Porque ahorita en el bloque anterior dijiste a 20 años, a menos, ¿no? No, a ver, Gustavo. Yo digo que tratar de predecir lo que va a pasar en 20 años, especialmente en términos de salud, es inútil. O sea, yo creo que cualquier persona que te diga en 20 años va a pasar esto, no está entendiendo. A ver, vete la al año tecnología. 2025 que ya está a la vuelta. Bueno, ahí podemos empezar a hablar de qué cosas vienen, ¿no? Primero, la inteligencia artificial está evolucionando muy rápido. Ustedes seguramente han estado interactuando últimamente, como yo también cuando venía de camino, pues con diferentes agentes, ya son agentes, con razonamiento, ya pueden razonar, con los que puedes perfectamente tener conversaciones, recoger información de cualquier parte del web, analizar cosas, pedirle que te haga tablas, en fin, está evolucionando muy rápido. Los agentes basados en modelos de lenguaje grandes están evolucionando entre 5 y 10 veces al año, lo cual significa que en 5 años van a ser entre 3,000 y 100,000 veces mejores. Entonces, si ahorita estamos preocupados, pues, no, es que alucina y te inventa cosas y se equivoca y solo... a ver, ¿de qué estamos hablando? Pecata minuta. Creo que no estamos entendiendo que vivimos en una época en donde la exponencialidad resuelve todo. Es decir, si hoy no es posible, mañana sí. Pero además, el tema es que se suman curvas exponenciales, porque tienes la genómica y la metabolómica evolucionando también exponencialmente, tienes el acceso evolucionando exponencialmente. O sea, ¿cuánto costaba un smartphone de los que todo el mundo tiene ahora en la bolsa hace 5 años? Y entonces te das cuenta, no, pues todo el mundo tiene ahora más acceso a la inteligencia artificial, a la cámara, a lo que tú quieras, que nos puede servir para todas estas cosas. Y luego, si encima le sumas cómo está evolucionando la inteligencia artificial, pues esto ya nada más es una interfaz. Vamos a aprender tanto más rápido acerca del cerebro. Eso es lo que yo pienso, pero me gustaría escucharlo de Marco. A ver. Que creo que esa evolución se va a dar muy rápidamente en cuanto tengamos más pacientes conectados. Definitivo. Y justo creo que lo que dices es muy importante. El crecimiento exponencial de diferentes tecnologías es súper importante para esa tecnología, pero por supuesto también acelera otros campos del conocimiento. Claro. Las neurociencias, ya habíamos platicado, han avanzado rápidamente desde hace ya varias décadas, todo el siglo pasado básicamente. Pero no sé si ustedes sabían que el motor de vapor, de hecho, ya lo habían descrito los griegos. Pero fue hasta que realmente se encontró un uso en la revolución industrial que explotó y entonces se perfeccionó. Creo que también lo mismo está pasando con las neurociencias en este aspecto específico. Antes ya sabíamos que trabaja con electricidad, que podemos meter cosas y demás. Pero ahora que tenemos la capacidad de materiales, quirúrgica y tecnológica también, ya que tenemos esta capacidad de procesamiento de información, yo creo que el avance va a ser mucho más rápido. Porque ahora podemos realmente soñar con estas cosas de aplicarle un chip a un paciente y que verdaderamente se recupere de una enfermedad neurológica grave versus hace 20 años que era imposible. No estaba lista la tecnología. No estaba lista ni los materiales, ni el software, ni nada. Entonces, definitivamente, esta suma de factores me lleva a creer que en los próximos años, incluso me atrevería a decir,
Yo pensaría que... Gustavo dijo 20, no más de 20. No, dijo al 20, 25. Yo no veo. Yo creo que No, 15. menos. Pero ¿por qué lo pones a sufrir al pobre Marco? A ver. 19 y medio, yo creo que ya. No, yo Yo no te la puedo voy a- saber qué va a pasar en 20. ¿eh? Claro, no, es que 20 años son muchos En la años. temporada 30. No. Nos No, te lo voy a poner mejor. Ver esto. Estás hablando de la séptima revolución industrial. ¿Ya te Definitivo. fuiste al vapor? Estábamos en la quinta revolución industrial. Y es una revolución no solo industrial, sino, ya lo platicamos un poco y lo insinuamos, una revolución biológica. O sea, Correcto. esta capacidad de, que ya lo hacemos con la medicina, pero de impactar de manera profunda, accesible, idealmente para la mayor parte de la población, nuestra biología de una manera que mejore, si todo sale bien Sí, sí. y lo organizamos bien, que mejore la calidad de vida y nuestras capacidades para todos, sí, definitivamente. Fíjate que, perdón, voy a tomar lo que estás diciendo porque esto es lo que conocemos como el concepto de bioconvergencia, ¿no? Está convergiendo la tecnología digital con la tecnología del cuerpo humano. Por decirlo así, nuestro hardware y software, Exacto. Sí, Están conforme lo vamos biológico. conectando, pues converge con lo que hemos ido desarrollando en el mundo de los bits y y el software, ¿no? Entonces, a ti te tocó, Enrique, la convergencia de los medios, Sí. ¿no? Y se nos hizo muy obvio decir, pues vamos a ver la televisión en línea y vamos a leer el periódico en línea. Digo, tú también estuviste ahí. Sí, y tenemos 50 segundos para que Perdón, veas. entonces, ¿qué va a pasar ahorita? La convergencia del cuerpo humano, y este es un ejemplo nada más, el tema del Neuralink, es una realidad que está sucediendo cada vez más rápido. Y vamos a ver curvas exponenciales de cómo se junta el cuerpo humano en el mundo del software y del hardware. Y aquí lo vamos a reportar. Exponencial. ¿A poco no, Claro que sí. Bravo? Nos vamos. Enrique Culebro Caram. Gracias, Gustavo Ross. Gracias, Gracias Marco, también. porque te vemos en YouTube siempre. Eres Sí, increíble. buenísimo. Y gracias, Enrique Culebro. Gracias, Rocío Brauer. Y pues aquí seguimos, Algoritmo Salud, reportando la tecnología exponencial y cómo va creciendo. Esto fue Algoritmo Salud, el podcast sobre salud digital y las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente en México. Nos conectamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.